Humalá también lo que queremos decir que repudiamos estos actos, esta violación de los derechos humanos que están sufriendo los pueblos originarios, ¿no es cierto? Estas mujeres también pertenecientes a estos pueblos originarios del oeste de Formosa, queremos decir también que no es casual que ellas huyan a los montes, ¿no es cierto? Es producto y es consecuencia del miedo que sufren ellos de tantos años de persecución y de que este gobierno provincial, ¿no es cierto?, violente sus derechos humanos. Nos parece aberrante estas historias de vida que ellas nos cuentan hoy, ¿no es cierto?, que son basadas en una política sanitaria, le practican cesáreas prematuras, en donde que ellas son separadas de sus niños y niñas, ¿no es cierto? Nos parece que no hay nada que justifique esta violación a sus derechos humanos. Simplemente decir que repudiamos que el gobierno provincial es como que ha tomado una costumbre de la persecución y la violación de los derechos de estas personas. Viven amenazadas, ¿no es cierto?, con que se le van a recortar sus recursos, se le van a sacar sus recursos económicos, donde que ellos viven sabiendo que el pueblo originario sufre, ¿no es cierto?, consecuencias de hambre, de desnutrición, que son consecuencias que no salieron a la luz ahora por una situación de pandemia, sino es una situación que se viene acarreando desde hace muchos años. Así que volvemos a decir, dar nuestra postura de repudio y apoyo a estas mujeres de los pueblos originarios, y decimos que no hay nada que justifique, ni una medida sanitaria que justifique este atropello hacia estas comunidades. Posicionamiento de Humalá, Formosa y barrio de Pie Libres del Sur. Ante las recientes imágenes difundidas por canales nacionales sobre la penosa realidad vivida por mujeres originarias en el oeste formoseño, decimos: existe una realidad sufriente que esencialmente no se puede ocultar y que hoy en pandemia se profundizó, y su fuerte visibilización y utilización por un medio conocido, TN, y de la derecha en general, es el resultado anunciado del olvido y de la falta de atención y de respuestas por parte del gobierno de Gildo Infran y autoridades nacionales a demandas legítimas de vieja data de las comunidades. Las expresiones de mujeres que plantean que les realizan cesáreas sin desearlas, o que le implantan chip para no tener hijos sin solicitarlos, o que le arrebatan sus niños, aunque fuera por cuestiones preventivas por el COVID, no se justifican de ninguna manera. Cuando son ejecutadas de manera compulsiva, arbitrarias, esto claramente se denomina violencia a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, amparadas bajo la Ley 26.485 y enmarcada en la violación de los derechos humanos. El miedo y la búsqueda del monte de las mujeres para ocultarse ante la posibilidad de ser trasladadas a otros lugares para aplicar las medidas de confinamiento sanitario no es un hecho casual y aislado. Debemos leerlo desde los parámetros lógicos y realistas. Comunidades sumidas en la pobreza, indigencia, desconocimiento, con el manejo en muchos de ellos solo de su lengua de origen, a los que evidentemente se le agrega la falta de respeto a sus creencias y el destrato y la violencia policial ejercida hacia ellos, la ausencia de un Estado que vele por sus derechos, la realidad de desamparo de las comunidades que una vez más sale a la superficie es un llamado a grito de los nadies, parafraseando a Eduardo Galeano, que hoy pide respuestas de distintos estamentos del Estado argentino. Esto es una situación que están viviendo los pueblos originarios del oeste formoseño, las mujeres originarias de los pueblos del oeste formoseño, que hoy, ¿no es cierto?, se doble visibiliza por la situación de pandemia que estamos viviendo. Pero también debemos dejar claro, ¿no es cierto?, nuestro repudio, y porque esta es una situación que viene sucediendo hace varios años. La violación doblemente hoy de los derechos humanos de estas mujeres no es casual. El miedo que estas mujeres tienen al huir de las fuerzas policiales no es casual. Es, ¿no es cierto?, un resultado de una persecución que ellos vienen sufriendo hace muchos años. Y hoy que el gobierno provincial, ¿no es cierto?, basándose en una supuesta política sanitaria, hace una persecución hacia estos pueblos originarios, implementándoles miedo, ¿no es cierto?, bajo amenazas, sobre todo en sus recursos que ellos tienen para subsistir, que
que están constantemente, ¿no es cierto?, diciéndoles que los van a quitar. Entonces, queremos que esto quede claro, nuestro repudio ante estas situaciones, ante estas violaciones, sobre todo desde nuestro lugar, desde una organización feminista también, a la persecución y al sufrimiento que estas mujeres están sufriendo. Nos parece que no es el modo, siempre respetamos las medidas sanitarias, pero siempre y cuando no violen los derechos humanos de estas mujeres. Nos parece que no debe ser el modo, ni las medidas, ni la forma de actuar. Apoyamos y defendemos a nuestros pueblos originarios. Volvemos a repetir, esto no es casual, esto es el miedo que ellos hoy demuestran, fue por un proceso de hace muchos años de persecución y violencia hacia los pueblos originarios.